Jason Statham aparece cuando un cliente maleducado ataca a un empleado con síndrome de Down. La sangre se deslizaba lentamente entre sus dedos mientras Marcos contemplaba el cuerpo inerte frente a él. La respiración entrecortada formaba pequeñas nubes en el aire gélido del apartamento. Nunca imaginó que sería capaz de algo así. El reloj de pared marcaba las 2:17 de la madrugada, y el único sonido era el tic-tac implacable mezclado con el zumbido del refrigerador. En el suelo de la cocina, el celular de Jason aún parpadeaba con notificaciones. El último mensaje enviado por él seguía sin respuesta. Necesitamos hablar. Ahora. Marcos, de 34 años, médico respetado en el hospital municipal, ahora arrodillado sobre los azulejos blancos, intentaba asimilar lo sucedido. Sus manos temblaban incontrolablemente. El cuchillo de cocina yacía a pocos centímetros, manchado con la sangre del hombre que había sido su marido durante 8 años. El hombre que todos llamaban encantador y atento. El hombre que hace exactamente 40 minutos había confesado su crimen más atroz. Tú necesitabas saber que siempre fue temporal, había dicho con una frialdad desconcertante, vaciando su vaso de whisky. Isabela siempre fue mi plan A. El timbre sonó estridente, sacándolo del shock. Por un instante, el pánico lo paralizó. Por el ojo de la cerradura, reconoció a Sofía, su cuñada, hermana de Jason, la única persona de la familia de él con la que mantenía lazos genuinos. ¿Qué estaría haciendo allí a esa hora? ¿Será que Jason la había llamado antes? Marcos miró sus manos ensangrentadas y el cuerpo en el suelo. El tiempo se había acabado. Respiró hondo y abrió la puerta apenas lo suficiente para que Sofía no pudiera ver el interior del apartamento. Pero la mirada de la cuñada lo atravesó como si pudiera ver más allá de las paredes. «Ya lo sabes, ¿no?», susurró Sofía, con los ojos humedecidos confirmando el peor temor de Marcos. Sobre Isabela, sobre lo que él hizo. Fue en ese momento que Marcos comprendió que aquella noche apenas había comenzado. 3 meses antes, Marcos observaba a Jason dormir a su lado con una mezcla de amor y desconfianza. Después de 8 años, conocía cada línea de expresión, cada marca que la vida había dejado en ese rostro de 38 años. Él era arquitecto, carismático, con ese tipo de sonrisa que conquistaba clientes y desarmaba críticas a la misma velocidad. El tipo de hombre que todos admiraban en reuniones sociales, pero que pocos conocían en realidad. La relación había comenzado como un cliché. Un médico recién graduado conoce a un arquitecto en un café durante un receso apresurado. Lo que no era cliché, sin embargo, era la carga emocional que ambos portaban. Marcos provenía de una familia desestructurada. Creció viendo a su padre manipular a su madre con mentiras elaboradas hasta que ella se convirtió en una sombra de sí misma. Quizás por eso había desarrollado una sensibilidad aguda para detectar falsedades. Y en los últimos meses, su radar no paraba de activarse. Jason había cambiado. Pequeñas inconsistencias en sus historias, llamadas atendidas apresuradamente en otras estancias, y una distancia sutil que crecía entre ellos. Más inquietante era su repentino interés por el caso de Isabela Mendonza, la joven profesora de 27 años que había desaparecido durante un viaje de trabajo hacía 2 años. El caso había conmocionado a la ciudad y hasta el día de hoy seguía sin resolverse. «¿Por qué estás tan obsesionado con esa historia?», preguntó Marcos una noche, encontrándolo absorto en noticias antiguas sobre la desaparición. «Es interesante desde el punto de vista arquitectónico», respondió rápidamente, cerrando el laptop de inmediato. El hotel donde fue vista por última vez era un proyecto del estudio rival al mío. Siempre me imaginé cómo la estructura del edificio pudo haber contribuido a lo que sucedió. La explicación sonaba plausible. Jason siempre había sido crítico con los proyectos de la competencia, pero algo en el tono de su voz despertó en Marcos aquella familiar sensación de alerta. Aquella misma semana encontró en el bolsillo del abrigo de Jason un llavero con la letra I,
que él desestimó como un obsequio de algún cliente. Semanas después, un recibo de un restaurante frente al mar, a 2 horas de la ciudad, en una fecha en la que supuestamente él estaría en un congreso en Sao Paulo. Las evidencias de una posible traición se acumulaban. Sofía, la hermana menor de Jason, se había convertido en la confidente de Marcos en esos momentos de incertidumbre. Ambas desarrollaron una amistad improbable. Sofía, profesora de literatura de 32 años, con su manera introvertida y analítica, era lo opuesto al efusivo encanto de su hermano. «Deberías confrontarlo», sugirió Sofía durante uno de sus almuerzos semanales. «Jason siempre tuvo ese lado resbaladizo. Nuestros padres nunca lo hicieron responsable de nada. Tengo miedo de lo que pueda descubrir», confesó. Marcos removiendo el café con la cuchara. «¿Y si no es solo una infidelidad?», Sofía dudó con la mirada fija en la taza. «¿Qué quieres decir con eso?». «No lo sé explicar. A veces cuando habla sobre el caso de Isabela, parece demasiado personal». El silencio que siguió fue pesado como plomo. La etapa más difícil de la desconfianza era dormir a su lado cada noche, fingiendo que nada había cambiado, esperando el momento en que la verdad saldría a la luz. Marcos había comenzado a revisar el celular de Jason cuando tenía oportunidad, pero él se había vuelto más cuidadoso, siempre manteniéndolo cerca. Fue durante un turno nocturno en el hospital cuando Marcos recibió una llamada que lo cambiaría todo. Una voz anónima, distorsionada por alguna aplicación, susurró: «Busca en el depósito de la constructora Mendonça. La respuesta sobre Isabela está allí». Marcos reconoció el nombre: Constructora Mendonça, la empresa de la familia de Isabela, la mujer desaparecida. Una empresa que, curiosamente, ya había contratado a Jason para algunos proyectos menores en el pasado. Esa misma noche, con el corazón acelerado y una linterna en mano, Marcos usó la llave de repuesto que Jason guardaba en su oficina. El depósito era un viejo galpón en las afueras de la ciudad, repleto de materiales de construcción y maquinaria. Después de casi una hora de rebuscar sin hallar nada relevante, estuvo a punto de rendirse cuando notó una zona en el fondo, separada por una lona de plástico. Detrás de la división improvisada, encontró una mesa con planos arquitectónicos. Reconoció de inmediato el trazo de Jason. Eran proyectos para una casa aislada en la región montañosa, firmados con el seudónimo que él usaba para proyectos personales. En el rincón de una de las hojas, una anotación: «Para Isabela y yo cuando todo termine». El mundo de Marcos se desmoronó en ese instante. No se trataba solo de una traición. Jason e Isabela mantenían una relación. Pero ¿dónde estaría ella ahora? ¿Por qué había desaparecido? Las implicaciones eran demasiado aterradoras para considerarlas. De vuelta al presente, Marcos enfrentaba a Sofía en la puerta de su apartamento, ambos paralizados por un entendimiento mutuo que se formaba entre ellos. «Necesitas dejarme entrar», insistió Sofía con voz temblorosa. «No es una buena idea», respondió Marcos, consciente del cuerpo de Jason tendido a pocos metros de allí. «Marcos, no entiendes», sostuvo Sofía la puerta con firmeza. «Yo sabía. Siempre lo supe». Aquellas palabras golpearon a Marcos como un puñetazo. ¿Sabías qué exactamente? Sobre Jason e Isabela, sobre su plan y sobre lo que sucedió cuando todo salió mal. A regañadientes, Marcos permitió que Sofía entrara. El impacto en el rostro de la cuñada al ver el cuerpo de su hermano fue instantáneo, pero curiosamente breve, como si, de algún modo, ya lo hubiera esperado. «Dios mío, ¿qué pasó aquí?», preguntó Sofía con una voz más firme de lo que se esperaría ante semejante escena. Él confesó Sofía, sobre Isabela, sobre cómo planeaban huir juntos, y entonces dijo que la mató, que fue un accidente, pero que la mató y ocultó el cuerpo. Las palabras salían en ráfagas desconexas. Cuando lo confronté, él se rió. Dijo que yo nunca podría probar nada. Sofía se acercó lentamente al cuerpo de su hermano, con movimientos metódicos, casi clínicos. «¿Él está...?» «No»,
respondió Marcos, sintiendo caer una lágrima. Está inconsciente. El cuchillo... Yo solo quería asustarlo. Él se lanzó sobre mí y... Escucha bien, interrumpió Sofía sorprendentemente serena. Tenemos que decidir ahora qué hacer. Una vez que despierte, su palabra contra la suya no bastará. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Marcos, alarmado por el giro de la conversación. Sofía caminó hacia la ventana, observando la ciudad silenciosa. Jason siempre estuvo protegido por nuestros padres, por su posición social, por su encanto. Siempre creyó que podía salir impune de cualquier situación. Volviéndose hacia Marcos, continuó. Lo que él te contó sobre Isabela no es toda la verdad. Yo lo descubrí hace meses. Lo confronté y él juró que fue un accidente, que ella lo estaba chantajeando. Fui débil. Le creí porque era más fácil. ¿Y ahora?, preguntó Marcos, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ahora tenemos una elección, replicó Sofía, con los ojos fijos en los de Marcos. Llamar a la policía y explicar que te defendiste, sabiendo que la influencia de su familia probablemente lo protegerá. O asegurarnos de que él nunca vuelva a hacer daño a nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. En el suelo, Jason comenzó a moverse ligeramente. Estaría recobrando la conciencia. El tiempo se agotaba, y con él, las opciones de Marcos. 3 semanas después, Marcos retomaba gradualmente su rutina en el hospital. Las profundas ojeras revelaban noches de insomnio, pero sus colegas atribuían eso a la repentina desaparición de Mindos Jason. Según la versión oficial, él había salido en un viaje de trabajo y nunca regresó. Una ironía que no pasaba desapercibida para Marcos, considerando el caso de Isabela. Las búsquedas iniciales habían sido intensas. La familia de Jason, influyente en la ciudad, había movilizado recursos considerables. Sofía, con su dolor contenido y su dignidad silenciosa, se había convertido en la portavoz de la familia en las entrevistas con la prensa. Nadie cuestionaba su proximidad a Marcos durante ese periodo difícil. Era natural que las dos personas más importantes en la vida de Jason se apoyaran mutuamente. El apartamento en el que vivían había sido minuciosamente limpiado, no por Marcos ni por Sofía, sino por profesionales discretos indicados por un contacto de Sofía en la universidad. Es mejor no saber detalles, había dicho ella, entregándole a Marcos una llave nueva. Algunas cosas es mejor que permanezcan en silencio. Al 10º día después de la desaparición, la policía encontró el carro de Jason abandonado cerca de la frontera del estado, una pista cuidadosamente plantada que sugería una posible fuga. En el asiento del pasajero, un billete de avión impreso con destino internacional y una suma significativa de dinero. La narrativa de que él había abandonado su vida para recomenzar en otro país comenzaba a ganar fuerza. Esa tarde de miércoles, mientras Marcos terminaba su turno, recibió un mensaje de Sofía. Encontraron a Isabela. Necesitamos hablar. El corazón de Marcos se aceleró. Encontrar a Isabela significaba que toda la historia podría salir a la luz, incluso lo que había ocurrido aquella fatídica noche en su apartamento. Condujo mecánicamente hasta el lugar de encuentro, un café discreto en las afueras de la ciudad. Sofía ya lo esperaba, hojeando distraídamente una revista. Su rostro estaba más pálido de lo habitual, pero conservaba aquella compostura característica. ¿Cómo que encontraron a Isabela?, preguntó Marcos en cuanto se sentó, omitiendo saludos. No su cuerpo, aclaró Sofía bajando la voz. Encontraron evidencias en el depósito de la constructora. Un empleado de mantenimiento halló un escondite con sus pertenencias, diarios, ropa y... Sofía dudó. Y cartas dirigidas a Jason. Dios mío, murmuró Marcos, sintiendo el estómago hundirse. ¿Qué decían las cartas? Son comprometedoras. Revelan que mantenían una relación desde hacía años, mucho antes de su desaparición. Y lo peor, sugieren que él estaba involucrado de alguna manera. ¿La policía ya lo sabe? Aún no. Fue un empleado antiguo, leal a la familia Mendoza, quien las encontró.
Me contactó primero porque tú y yo hemos estado visitando el depósito en las últimas semanas, haciendo nuestras propias indagaciones. Pensó que merecíamos saberlo. Marcos sintió un escalofrío. Las visitas al depósito habían sido idea de Sofía, para entender mejor lo ocurrido, había dicho ella. Ahora Marcos se preguntaba si había otro motivo. ¿Qué es lo que no me estás contando, Sofía? La cuñada respiró hondo, con la mirada fija en la taza de café intacta. Jason no solo te engañaba con Isabela. Ellos estaban desviando dinero de la constructora desde hace años, millones. El plan era fingir su desaparición, esperar a que pasara la tormenta, y luego él desaparecería también. Empezarían de nuevo en algún paraíso fiscal con una nueva identidad. Pero algo salió mal, completó Marcos encajando las piezas. Sofía asintió lentamente. Isabela decidió que quería incluir a alguien más en los planes, su hermano. Jason se negó. Discutieron y él la mató, concluyó Marcos, sintiendo crecer una náusea. Eso fue lo que me confesó aquella noche. No exactamente, replicó Sofía mirándolo directamente por primera vez. Jason la empujó durante la discusión. Ella se golpeó la cabeza, pero no murió de inmediato. Entró en pánico y me llamó. La revelación golpeó a Marcos como un rayo. ¿Tú estabas allí? Llegué cuando ella aún estaba viva, Marcos. Podríamos haber llamado a una ambulancia. Yo quería hacerlo, pero Jason dijo que nos implicaríamos en el desvío de dinero. Sofía tragó saliva con los ojos humedecidos por primera vez. Entonces esperábamos mientras ella. Marcos sintió el mundo girar. La mujer frente a él, a quien consideraba amiga, una aliada, había permitido que alguien muriera. Y luego lo había ayudado a encubrir otro crimen. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Marcos con la voz casi inaudible. Porque las evidencias en el depósito eventualmente llevarán a Jason, y cuando investiguen a fondo podrán encontrar inconsistencias en la historia de su desaparición. Tenemos que estar preparados. Nosotros. No existe nosotros en esto, Sofía. Existe desde que decidiste no llamar a la policía aquella noche, replicó Sofía, con una dureza nueva en la voz. Estamos juntos en esto, Marcos, para lo mejor y para lo peor. Fue en ese momento que Marcos comprendió la magnitud de su error, no solo por haberse callado sobre el destino de Jason, sino por haber confiado en Sofía, la mujer que, ahora se daba cuenta, era tan manipuladora como su hermano. En los días siguientes, la policía intensificó las búsquedas en el depósito de la constructora Mendonça. Se encontraron las cartas, así como evidencias del desvío financiero. La prensa local explotaba en especulaciones sobre la conexión entre las desapariciones de Isabela y Jason. Marcos observaba todo con una creciente sensación de acorralamiento. Cada nuevo descubrimiento parecía acercarlo a la verdad que tanto temía. Por las noches se despertaba empapado en sudor, reviviendo el momento en que el cuchillo se clavó en el abdomen de Jason. Por las mañanas se encontraba revisando compulsivamente las noticias, temeroso de ver su nombre mencionado. Sofía. Mantenía un contacto constante, siempre con actualizaciones sobre la investigación, siempre enfatizando la importancia de mantener sus historias alineadas. Somos las víctimas aquí, repetía. 2 personas engañadas por un hombre manipulador. En una tarde particularmente tensa, mientras organizaba las pertenencias de Jason a pedido de la policía, Marcos encontró una memoria USB oculta en un compartimento secreto del escritorio. Movido por la morbosa curiosidad que lo consumía, la conectó a la computadora. El contenido era devastador. Conversaciones entre Jason y Sofía, fechadas de años atrás, revelaban una verdad aún más perturbadora. No solo se conocían mutuamente, sino que colaboraban activamente. Sofía, la hermana aparentemente leal y protectora, estaba involucrada en el esquema financiero desde el principio. Más impactante aún, había sido ella quien sugirió eliminar a Isabela cuando ésta amenazó con revelar todo. El último intercambio de mensajes de la noche anterior a la confesión de Jason dejó a Marcos helado. Sofía. Él está desconfiado.
encontró los planos de la casa. Jason: ¿qué sugieres? Sofía: cuenta una versión de la verdad, la que nos proteja. Jason: ¿y si él no reacciona como esperamos? Sofía: entonces tendremos otro problema que resolver. El plan se hizo claro para Marcos con una nitidez dolorosa. Jason debía contar una versión manipulada de los hechos, haciéndose pasar por un asesino arrepentido, pero sin mencionar a Sofía ni el desvío de dinero. Si Marcos reaccionaba mal, convirtiéndose en una amenaza, otro problema tendría que ser resuelto. Él sería la próxima víctima. Lo que Sofía no previó es que Marcos reaccionaría con violencia inmediata. Cuando Jason avanzó para contenerlo tras la confesión, el instinto de supervivencia habló más fuerte. Y luego, en el caos que siguió, Sofía se adaptó rápidamente a la nueva situación, convirtiéndola en ventaja. Con Jason fuera de escena, todo el dinero desviado quedaría para ella. Sentado solo en su ahora vacío apartamento, Marcos contemplaba sus opciones. Las evidencias contra Sofía estaban ahora en sus manos, pero usarlas implicaría también incriminarse. El silencio, por otro lado, lo hacía cómplice y rehén permanente de Sofía. El celular sonó. Era Sofía nuevamente. «Tenemos que hablar», decía el mensaje. «Ha surgido algo inesperado». Marcos miró la memoria USB en su mano. Quizás aún existiera una tercera opción, una que no implicara ni silencio ni autoincriminación, sino una forma de justicia que todavía no había considerado. El encuentro se había programado en el mismo depósito donde todo había comenzado. Un lugar simbólico, pensó Marcos, para lo que sería el capítulo final de esta macabra historia. Sofía ya lo esperaba, caminando nerviosamente entre las pilas de materiales de construcción. Al ver a Marcos, forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Gracias por venir», dijo. «Tenemos que actuar rápido. La policía encontró sangre en el apartamento de ustedes». «¿Qué tipo de sangre?», preguntó Marcos, manteniendo la distancia. «La suficiente para levantar sospechas. Aparentemente la limpieza no fue tan meticulosa como imaginábamos. O tal vez», sugirió Marcos con calma, «fue exactamente tan meticulosa como planeaste que fuera». Sofía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?» «Encontré la memoria USB, Sofía. Leí los mensajes entre tú y Jason». El silencio que siguió fue denso como la niebla. La expresión de Sofía se transformó lentamente, la máscara de preocupación cediendo paso a algo más frío, más calculador. «Siempre pensé que eras demasiado inteligente para tu propio bien», dijo finalmente Sofía. «¿Qué piensas hacer con esa información?» «Inicialmente pensé en ir a la policía, pero eso también me implicaría, ¿no es así?» Sofía asintió cautelosa. «Estamos en esto juntos, Marcos. Siempre lo hemos estado, incluso cuando tú no lo sabías». «Entonces pensé en una alternativa», continuó Marcos dando un paso adelante. «Una que nos librara de toda esta situación. Pero me di cuenta de algo más importante». «¿Y qué? ¿Sería?» «Que Isabela y Jason no son los únicos que murieron en esta historia. Yo también morí aquella noche. La persona que yo era, el médico que salvaba vidas, el hombre que creía en la justicia, esa persona desapareció». Con un movimiento rápido, Marcos sacó del bolsillo una pequeña grabadora. «Este es el único ejemplar de nuestro encuentro de hoy. La confesión sobre tu participación en el asesinato de Isabela está grabada. Tengo 2 copias adicionales en lugares seguros, con instrucciones para entregarlas a la policía en caso de que algo me suceda». El rostro de Sofía palideció. «No harías eso. Tú también serías arrestado». «La diferencia entre nosotros, Sofía, es que yo ya estoy viviendo en una prisión desde aquella noche. La culpa no me deja dormir, no me deja respirar. Comparado con eso, una celda real parece casi un alivio». Sofía dio un paso hacia Marcos, pero se detuvo al ver algo más allá de él. Al volverse, Marcos se encontró con 2 policías emergiendo de las sombras del galpón. «¿Marcos Cardoso?», llamó uno de ellos.
Necesitamos que nos acompañe para prestar algunos esclarecimientos sobre la desaparición de Jason Statham. Marcos asintió con calma. Estoy listo, y creo que Sofía también tiene mucho que aclarar. Mientras lo conducían fuera del depósito, Marcos sintió cómo se le iba quitando lentamente un peso de los hombros. Habría consecuencias, lo sabía. Años de su vida se perderían tras las rejas, pero por primera vez, desde aquella fatídica noche, respiró sin el aplastante peso del silencio. El precio de la verdad era alto, pero el precio del silencio se había vuelto insoportable.